Vamos a compartir un mensaje especial que se encuentra en el libro de los Colosenses, en la carta a los Colosenses que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, verso 21-23. Un hermoso pasaje en donde Pablo va a querer mostrarles, ¿no?, a los colosenses la importancia acerca de la suficiencia de Cristo en la salvación, ¿no? Y él le va a mostrar todo lo que el Señor hizo, Cristo hizo, por su sacrificio, ¿no? Lo que él había hecho en sus vidas a pesar de su pasado, a pesar de la rebeldía de su corazón. Es que, así como el apóstol Pablo intenta mostrar a través del testimonio de esta gente, es una realidad para todos nosotros, ¿no? Para todos aquellos creyentes que se han arrepentido, ¿no?, de sus pecados y han creído y han depositado su confianza en el Señor Jesús, en el sacrificio del Señor Jesús. Hoy vamos a ver 4 principios. Hoy vamos a entrar de lleno acerca de una de las doctrinas muy importantes, ¿no?, en la fe cristiana, que es la reconciliación. Hoy vamos a ver 4 principios que hablan acerca de la necesidad de la reconciliación, los medios de la reconciliación, vamos a ver el propósito de la reconciliación y también vamos a ver la prueba de la reconciliación, ¿no? Hoy vamos a ver cómo la suficiencia de Cristo, ¿no?, en cuanto a la reconciliación entre el pecador y Dios, ¿no? Hay doctrinas que son fundamentales en la fe cristiana, ¿no?, que un creyente no debe desconocer ni tiene que desconocer, porque no solo le permite entender mejor cada día más el Evangelio, ¿no?, sino que también uno se maravilla al entender esas verdades, ¿no? Recién decíamos que hoy vamos a ver la reconciliación, ¿no? Pero la reconciliación, ¿no?, es una de las doctrinas muy importantes que está dentro de la fe cristiana, como la propiciación, la justificación, la redención, el perdón, la adopción, y bueno, lo que vamos a ver hoy, que es la reconciliación, ¿no? Antes de entrar en detalle y en profundidad acerca de estos 3 versículos, vamos a ver algo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, ¿no? En la iglesia de Colosas, al igual que la iglesia de Éfeso que estamos viendo en Timoteo, se estaban introduciendo falsas enseñanzas a cargo de los falsos maestros que en ese tiempo se llamaban los gnósticos, ¿no?, que tenían varias herejías que estaban poniendo en peligro a la iglesia, de los cuales el apóstol Pablo va a ser muy enfático, sobre todo en el capítulo 1, ¿no? Es muy enfático. De hecho, si ustedes analizan el versículo 15, va a hablar acerca de la suficiencia del Señor Jesús como persona. Bueno, una de las herejías que sostenían estos falsos maestros eran de que Cristo no era Dios. Uno de los pilares o de los fundamentos que tenían esta falsa enseñanza, ¿no?, era de que la materia era algo malo. No solo el espíritu era algo bueno. Entonces, ¿cómo un Dios que es perfecto, que siendo Dios se va a hacer humano? Por eso ellos no creían en Jesucristo que se hizo hombre. Ellos no creían en Jesucristo que era Dios. De hecho, ellos creían que Cristo era un espíritu más de muchos espíritus, ¿no? De hecho, no creían en la exclusividad del Señor Jesús. Primero, que no creían que era Dios, y segundo, que era un espíritu más, quizá el mejor de los espíritus, pero era un espíritu más de los que había. Y otra de los pilares de esa falsa enseñanza, ellos creían también, y ellos enseñaban en la iglesia, por eso el apóstol Pablo va a ser muy enfático, de que el evangelio no era suficiente para la salvación, de que había que agregarle algo más. Era que la persona, para ser salva, no solo debía creer en Jesús, sino que también debía conocer o tener un conocimiento especial, ¿no?, que solamente estos falsos maestros proveían, ¿no? Solamente podían llegar a la salvación solamente algunas personas determinadas que tenían un conocimiento especial, que tenían un intelecto especial, ¿no? Y esas falsas enseñanzas estaban dentro de la iglesia de Colosas. Por eso el apóstol Pablo va a hacer un himno acerca de la suficiencia del Señor Jesús, ¿no? De hecho, él va a hablar en el verso 15, va a hablar y va a enseñarles a la iglesia que Cristo es la imagen del Dios invisible. En él habita toda la plenitud de la deidad, ¿no? Que él era Dios, en pocas palabras estaba diciendo. Él estaba hablando de la suficiencia de Cristo. Y ahora, en los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy, vamos a hablar de la suficiencia de Cristo en la salvación. Que la obra de Cristo es suficiente para reconciliar al pecador con Dios. Que no hace falta nada. Que no hace falta agregarle nada al Evangelio para ser salvo. Y por eso el apóstol Pablo va a decir estos versículos,
¿no? Para enseñarle y dejar en claro a esta iglesia, ¿no? Y el Evangelio, hermanos, cuando el Evangelio está en juego, la iglesia está en juego, la fe cristiana está en juego, ¿no? Por eso el apóstol Pablo es muy enfático en todas sus cartas cuando el Evangelio había sido atacado dentro de la iglesia. En el verso 21 dice: y vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como dije al principio, el apóstol Pablo va a comenzar hablando de la necesidad de la reconciliación. Él va a empezar a hablar acerca del pasado de los creyentes de Colosa, quiénes eran antes de conocer a Cristo. Y esa es la realidad de todos nosotros, ¿no? Y esa es la mala noticia que trae el Evangelio. Nosotros entendemos y conocemos que el Evangelio es una palabra compuesta en griego que significa buena noticia. Y para ser una buena noticia, entonces tiene que haber algo malo. Tiene que haber una mala noticia. Y esa es la mala noticia del pecado en el hombre. Una noticia que nadie quiere escuchar, pero que todos necesitan escuchar, ¿no? Una mala noticia necesaria que no se puede negociar, porque todo el Evangelio es poder de Dios. Un evangelio a media no es un evangelio. No es el evangelio bíblico. Un evangelio que solo habla del amor de Dios tampoco es el evangelio. No, esa mala noticia es la que hace más hermoso y más maravilloso al evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Cuando el hombre no merecía nada, el Señor acudió a su rescate. No, por eso es una mala noticia importante y necesaria que el pecador debe saber, ¿no? Un evangelio a medias no es solo perjudicial para el inconverso, porque un evangelio a medias es un evangelio que nos salva, ¿no? Pero un evangelio a medias es perjudicial aún para el creyente, ¿no? Porque es a través del evangelio que nosotros crecemos en santificación, que nosotros crecemos en santidad. De hecho, fuimos muy enfáticos, de hecho el apóstol Pablo es muy enfático en la carta que le escribió a Timoteo, es muy enfático en la carta que le escribió en Colosas. Nosotros sin el Evangelio, la iglesia sin el Evangelio no es nada. La iglesia sin el Evangelio deja de ser. Por eso el apóstol Pablo va a ser muy enfático, ¿no? Y en mostrarle la condición del hombre. Él dice en el verso 21 que los colosenses antes de conocer al Señor eran extraños y enemigos de Dios. La palabra extraño significa estar distanciado, ser extranjero, estar separados. Es estar separados completamente de Dios. Es la misma palabra que Pablo utiliza en la carta que le escribió a los Efesios. Y él dice en el capítulo 2, verso 12, dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está la palabra una vez más. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, ¿no? El pecado, la realidad es que el pecado nos separa de Dios. El hecho de que estemos hablando de una reconciliación es porque hay dos partes que están distanciadas. El hombre se decidió rebelar contra Dios. Nosotros sabemos que el problema no era Dios, el problema era el hombre. Sabemos que Dios es perfecto, que es santo, que es justo y misericordioso, pero el hombre decidió rebelarse contra Dios. No decidió pecar. El hombre decidió alejarse de Dios y eso es lo que no quiere reconocer, ¿no? Y por eso, en la realidad hoy, nosotros vemos dos tipos de relaciones entre Dios y el hombre, ¿no? Están aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que ahora vamos a ver la obra que hizo el Señor Jesús, y hay una relación entre padre e hijo, pero están aquellos que siguen en su rebeldía y obstinación contra Dios. Hoy vamos a ver que la realidad del pasado de la iglesia de Colosas, de los creyentes de la iglesia de Colosas, es una realidad de todas las personas. Era una realidad de nosotros antes de conocer a Cristo, es una realidad de toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, ¿no? Es rebelde a la voz de Dios. Le ha declarado la guerra al Señor, ¿no? Y esa relación es entre una persona con Dios, es una relación entre un juez con un delincuente, ¿no? Que un día va a tener que rendir cuentas, ¿no? Un extraño es aquel que no es parte de la ciudadanía de Dios.
es aquel que no puede reclamar derechos ni bendiciones. Ninguna persona que es extraña puede reclamar las bendiciones que se encuentran en la palabra de Dios. Ninguna persona que se ha arrepentido de sus pecados puede reclamar las bendiciones que se encuentran en la palabra de Dios. Estar sin Dios, están sin Dios aquellas personas porque están sin Cristo. Aquel que no reconoce a Cristo como su Salvador es imposible que pueda relacionarse con Dios. Estar sin Cristo es estar sin Dios. Estar sin Cristo es no conocer a Dios. Estar sin Cristo es imposible estar entonces en la presencia de Dios. Y peor aún, estar sin Cristo es estar sin esperanza en este mundo. Sin esperanza en este mundo. El apóstol Pablo en la carta de Efesios va a hablar en detalle un poco de cómo piensa la persona que no conoce a Dios. De hecho, en el capítulo 4, verso 18, dice, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, no quieren saber nada con la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. De hecho, en el capítulo 2, verso 3, dice, todavía vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo en el verso 21 dice que no solo somos extraños, sino que también enemigos de Dios en nuestra mente. Somos un enemigo personal. De hecho, la palabra griega que se usa ahí como enemigo tiene la raíz que viene de la palabra que nosotros traducimos como odio. ¿No? Éramos aborrecibles a Dios por lo que éramos, pero también por lo que hacíamos. Las personas que no creen en Cristo odian y aborrecen a Dios y a sus normas establecidas en su palabra. No quieren saber nada con las cosas de Dios. La realidad de la persona sin Cristo, de la persona sin Dios, es que esa persona aborrece y odia con todo su corazón a Dios. Pablo dice, eran enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Otra traducción dice, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. No hay pecador inocente, hermanos. No hay ninguna persona que va a poder excusarse delante de Dios. Ninguna persona. De hecho, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El problema del hombre no es su ignorancia acerca de Dios y del Señor Jesucristo o su ignorancia del Evangelio. El problema de Dios es su desprecio a Dios y su amor por el pecado. Ellos eligieron el pecado en lugar de Dios. El hombre eligió el pecado en lugar de Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre tiene una hostilidad, un odio activo contra Dios y su palabra. No quiere someterse a Dios. Él quiere ser el amo y señor de su propia vida. No quiere que nadie lo moleste. Él quiere vivir a su manera. Y esa era la realidad de nosotros. El hombre quiere ser amo y señor de su propia vida. El problema del hombre es mucho más profundo que los actos externos que nuestros ojos pueden ver. Pablo dice que éramos enemigos de nuestra mente. Nuestro problema es interno que a veces se exterioriza por los pecados externos. Pero el problema del hombre es un problema del corazón. No es la rebeldía que hay en su corazón. Aún las mejores obras de los mejores moralistas o más religiosos que nosotros podemos encontrar en esta tierra son considerados como trapos de inmundicia, como dice Isaías, porque son realizados con motivaciones egoístas que provienen de un corazón en rebeldía contra Dios. Y esa es la realidad de todos los hombres. Porque aún el problema, que decíamos que es un problema interno, dice que somos enemigos de Dios en nuestras mentes. Aún es un problema mayor porque ese pecado esclavizó al hombre, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo a los romanos le dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden agradar a Dios, porque ahora son esclavos del pecado, y un esclavo no es libre para hacer lo que quiere, sino para agradar a su Señor. El hombre quiere satisfacer su propio deseo, que es agradar al pecado. Lo más triste, aquellos que solíamos a salir a predicar a los barrios cuando íbamos, ¿no?, a evangelizar, ¿no?, es que las personas no reconocen eso, no reconocen que están en rebeldía contra Dios, ¿no? Ellos se crean un Dios en su imaginación que perdona sus pecados, que deja de pasar sus pecados, e incluso ellos se comparan con otros hombres. Ellos piensan que no son tan pecadores como nosotros y que el Señor lo va a perdonar, pero eso no es la realidad que encontramos en la palabra de Dios.
Dios le ha declarado la guerra contra el pecador, hermanos. Dios le ha declarado la guerra contra el pecador, con todo aquel que se rebela contra su voluntad. El Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El Señor Jesús dijo que aquel que no es conmigo, contra mí es. Contra mí es. Dios aborrece totalmente el pecado y va a derramar su ira contra aquellos pecadores que no se arrepienten. De hecho, en el capítulo 3 de esta misma carta, el apóstol Pablo dice, viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Él es perfectamente santo para poder convivir con el pecado, pero también Él es perfectamente justo. Y es necesario que Dios derrame su ira contra el pecado. Por eso hay una guerra entre el pecador y Dios. Dios va a derramar su ira contra el pecador, contra aquel que se ha rebelado contra su palabra. Los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna, pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Dios le ha declarado la guerra y un día va a derramar su ira. El pecado del hombre demanda que Dios derrame su ira contra el pecado, porque Él es justo. Si Dios no condenara el pecado del hombre, Dios dejaría de ser justo. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios deja de ser justo, si Dios perdona el pecado y deja de pasar la condena que el pecado del hombre merecía, Él deja de ser justo. Y si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Y eso no puede pasar. Es necesario que Dios derrame su ira, ¿no? Pero el problema se agrava aún más para el pecador, porque no hay nada en él o no hay nada que él pueda hacer para remediar esa situación, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Otra traducción dice, porque Cristo cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no puede remediar esa situación, esa enemistad con Dios. El hombre no puede remediar esa guerra, la ira de Dios. No puede esquivar la ira de Dios que viene hacia sus hombros. Pero podemos escalar un poquito más. Hay algo peor todavía que para el hombre, es que el hombre no quiere. No quiere acercarse a Dios. El hombre no quiere reconciliarse con Dios. El hombre quiere vivir en su propio pecado. El hombre ama su pecado. El hombre no quiere saber nada con Dios. El hombre quiere vivir como él quiere, a su manera. Él quiere ser el amo y señor de su vida. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Colosas. Eso eran ustedes antes. Hermanos, eso éramos nosotros antes. Esos son las personas que todavía no se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. No hay nadie justo, no hay alguien que tenga temor de Dios, todos se han desviado, no hay nadie que busca a Dios, dice Romanos 3. Y esa es la realidad, esa es la fotografía que tiene el hombre antes de conocer a Dios, ¿no? Pero eso era lo que eran, esta realidad era lo que eran los colosenses antes de conocer al Señor. Pero el Señor acudió a su rescate, ¿no? Dios no dejó al pecador en su miseria. Dios no dejó al pecador bajo condenación. Dios proveyó los medios para esa reconciliación. Dios quiso reconciliarse con el hombre. Y eso es tremendo, hermanos. Y eso es tremendo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, hablando acerca de la reconciliación, en el capítulo 5 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Otra traducción dice, y todo esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Él, hermanos, podría dejarnos en nuestra propia rebeldía. Él podría haber dejado a los colosenses, a los creyentes de Colosas en su propia rebeldía y obstinación, porque el hombre, hermanos, y eso debe dejarnos en claro hoy el apóstol Pablo, a través de esta carta, ¿no? Que el hombre decidió rebelarse. El hombre decidió alejarse de la presencia de Dios. El hombre le hizo la guerra a Dios. El hombre le hizo la guerra. El hombre decidió enemistarse con Dios. Pero Dios, en su gracia, Él decidió reconciliarse con el hombre. Él dio a su Hijo. Él pagó un precio para reconciliarse con sus enemigos.
enviando a su Hijo. Dios tenía que tomar la iniciativa para poder redimir al pecado. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra enemistad hacia Él, Él envió a su Hijo en nuestro rescate. Hermanos, había un problema para que Dios pueda estar con nosotros, para que Dios pueda estar con el creyente. Había un problema y ese problema era el pecado. Dios no podía pasar por alto el pecado. Dios tenía que satisfacer su ira. Dios tenía que satisfacer su justicia para poder estar con el hombre, para poder estar con el pecador. Y Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo tomó la forma de hombre para venir a pagar el rescate, para pagar la condena, para recibir sobre sus hombros la ira que el pecador merecía. No, la palabra, el apóstol Pablo dice, vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Ahora ha reconciliado, dice el apóstol Pablo. Ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ustedes le habían declarado la guerra a Dios. Pero el Señor los ha reconciliado. El Señor los ha reconciliado por medio de Cristo. La palabra reconciliar que usa el apóstol Pablo aquí, de hecho en el versículo 20 también habla esta misma palabra, escribe esta misma palabra. Hace referencia a reconciliar completamente y totalmente, ¿no? Es una palabra compuesta, la palabra reconciliar que usa Pablo aquí, ¿no? Por la palabra reconciliación, más una preposición añadida para resaltar aún más su significado, para resaltar su significado. ¿Y qué quería resaltar el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo usó esta palabra que en el castellano nosotros la traducimos igual que reconciliar, pero tiene un énfasis en el griego para enfatizar, para mostrar la importancia de que Cristo logró reconciliar al hombre con Dios de manera completa y totalmente? Ustedes recuerden, hermanos, que los gnósticos querían enseñar que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que había que añadirle algo más. Pero el apóstol Pablo quería dejarle en claro que Cristo y solo Cristo podía salvarlo, y nada más, ¿no? La palabra hace referencia a cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno a la paz entre las dos partes distanciadas. En pocas palabras podemos decir que cambia la condición del hombre con Dios de enemigo a ser sus amigos, ¿no? Cambió la condición del hombre. De hecho, en el verso 20 de esta misma carta del capítulo 1 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Usa de vuelta la misma palabra reconciliar. Pablo está enfatizando que única y exclusivamente mediante Cristo el hombre puede alcanzar la reconciliación completa y total con Dios. No hace falta nada, solo Cristo y nada más. Solo Cristo y nada más, solo Cristo y nadie más. Solamente por Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Solamente con Cristo podemos ir ante su presencia. Cristo es suficiente en nuestra salvación. Intentar agregarle algo al Evangelio es menospreciar la cruz del Señor Jesús. Es menospreciar lo que hizo Cristo por nosotros. Pablo le dijo a los Gálatas que si alguno predicara un evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema, que sea anatema. Es solamente Cristo y nada más, es solamente Cristo y nadie más, hermano. Solamente por medio de Cristo ellos podían ser reconciliados con Dios y poder entrar a la presencia con Dios. Nosotros podemos decir que la reconciliación, lo que Cristo consiguió con su vida, con su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, la reconciliación podemos verla de dos facetas diferentes, ¿no? Hay mucha discusión sobre esto, ¿no? Pero la mayoría de los teólogos concuerdan de que se puede ver de dos formas, ¿no? Lo que hizo Cristo, ¿no? Lo que consiguió Cristo por nosotros. Reconciliando a Dios con el hombre y reconciliando al hombre con Dios. ¿Por qué vamos a explicar un poco ese tema? Decimos que lo que hizo Cristo, lo que consiguió Cristo por nosotros es reconciliar a Dios con el hombre. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema entre Dios y el hombre? Era el pecado del hombre. Pero para que Dios pueda habitar, pueda interactuar, pueda tener comunión con el hombre, primero debía satisfacer su ira y su justicia.
Él no podía estar con el pecador si la justicia de Dios no era satisfecha. Y por eso entró Cristo. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, otro capítulo que habla acerca de la reconciliación con el Señor. En la cruz, Cristo aplacó la ira de Dios contra el pecado o contra los pecadores, ¿no? Dios no podía relacionarse con el pecador si primero su ira y su justicia no eran satisfechas. Cristo llevó sobre sus hombros la ira que debían caer sobre los pecadores, por lo cual Él vino a morir. No, Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta, sin pecado, y luego morir en una cruz en sustitución por el pecador. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Dios se hizo hombre. Cristo fue abandonado por su Padre para que nosotros seamos aceptados. Él recibió sobre sus hombros toda la ira que todos y cada uno de nuestros pecados merecían. Por medio de su muerte, la condena de todos nuestros pecados quedó saldada. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De hecho, el apóstol Pablo, en esta misma carta, en el capítulo 2, hablando acerca de la suficiencia de Cristo en la salvación, él dice, él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y les eliminó clavándolas en una cruz. Él eliminó, hermanos, toda la condena que todos nuestros pecados merecían. Ustedes imagínense, yo lo escuchaba a un predicador hablando sobre este versículo, y él decía, imagínense, hermanos, escriban todos sus pecados en una hoja, todos los días. Háganse una hoja y escriban todos los pecados que cometen todos los días. Y Cristo tomó todas esas hojas y las clavó en una cruz. Él pagó la condena que todos sus pecados merecían. Se dice que en la antigüedad, cuando una persona saldaba una deuda, dice que se clavaban todo el importe de esa deuda que se saldaba, ¿no? Y por eso es lo que está haciendo referencia a Pablo cuando habla del acta de los cargos que habían contra nosotros, ¿no? Todos nuestros pecados fueron clavados y fueron condenados en la cruz de Cristo. ¿No? Cristo llevó sobre sus hombros la ira que nuestros pecados merecían cuando Él no había pecado. Cuando Él no había pecado. Por medio de su sangre, que representa su sacrificio violento por el pecador, ¿no? El versículo 20 dice que Él hizo la paz mediante su sangre. Mediante su sangre. La sangre representaba la vida, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso era tan importante los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero Cristo derramó su sangre como muestra de que Él derramó su vida por el pecador, ¿no? Si ustedes se fijan en el versículo 20, habla de la sangre de Cristo mediante el cual consiguió la paz entre las cosas creadas, ¿no? Y ahora en el verso 22 dice que ahora es reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahí está enfatizando algo el apóstol Pablo, porque habla que Dios se reconcilió con el pecador por medio de Cristo en su cuerpo de carne. Pablo está enfatizando la humanidad del Señor Jesús. Recuerden que los gnósticos, ellos no creían o negaban la humanidad de Cristo. Ellos afirmaban, por ejemplo, entre otras cosas, que cuando Jesús iba andando no dejaba huellas en el suelo, porque era espíritu. Ellos no creían en la humanidad de Jesús. Por eso Pablo es muy enfático en mostrar a Jesucristo reconciliando al hombre con Dios en su cuerpo de carne. Él insistía en la humanidad de carne y hueso del Señor Jesús. Es imposible hablar de reconciliación si no afirmamos la humanidad de Cristo. Recuerden, hermanos, que Cristo fue a morir en una cruz en sustitución por el pecador. En sustitución, en reemplazo del pecador. Y para hacer sustitución tenía que ser igual que aquel que iba a sustituir. Él no vino a rescatar ángeles. Él vino a rescatar a hombres. De hecho, esto dice el autor de Hebreos, en el capítulo 2, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Si Cristo no hubiese sido hombre, no hubiese podido morir en nuestro lugar y pagar la pena que nuestros pecados debían pagar. Él era un sacrificio sustituto por el hombre, por eso tenía que ser 100% Dios, 100% hombre también. Si nosotros no creemos en la humanidad de Cristo, no creemos en el Evangelio. Cristo, sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su sangre se derramó en la cruz. Decíamos que podemos ver a la reconciliación en dos facetas. Primero, reconciliando a Dios con el hombre porque su ira había sido satisfecha, ¿no? La justicia había sido satisfecha, la justicia de Dios contra el pecado. Él tenía que condenar el pecado de aquellos pecadores que él decidió reconciliarse. Bueno, esa ira, esa justicia fue satisfecha en la cruz de Cristo. Cristo pagó toda la condena que esos pecadores iban a ser reconciliados con Dios. No, pero hay otro tema más. Hay algo más que había que arreglar para que Dios pueda reconciliarse, o en este caso, para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Nosotros decíamos que el hombre odia a Dios y que el hombre no quiere saber nada con Dios. Él ama el pecado. Entonces, Dios tenía que transformar su corazón. Y eso es lo que consiguió Cristo también en una cruz. Es a través de su sacrificio, Cristo no solo satisfizo la ira de Dios, sino también permitió que el Espíritu Santo pueda transformar el corazón del pecador para que pueda amar y desear obedecer a Dios, para que pueda correr hacia la cruz de Cristo. Es imposible hablar de reconciliación si el corazón del hombre no es transformado, lo que nosotros llamamos regeneración. Si el corazón del hombre no es transformado, si el corazón de piedra del hombre no es transformado, jamás el hombre se va a querer acercar a Dios. Por eso Dios, a través de su Espíritu, transforma el corazón del pecador para que pueda correr hacia la cruz y querer reconciliarse con Dios. Nosotros decíamos que el problema era que el hombre no quería saber nada con reconciliarse con Dios. Él quería seguir en su propio pecado, ignorando la condena que merecía y que iba a venir. Pero Dios no solo pagó la condena que ese pecador merecía en los hombros de su Hijo amado, sino que también cambió el corazón de ese pecador para que quiera buscar a Dios, para que quiera reconciliarse con Dios. La terquedad y la obstinación del hombre es vencida para que el pecador pase de odiar a Dios a poder amarlo, a poder desear estar en comunión con Él. Aunque ahora estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, dice el apóstol Pablo. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Dice el apóstol Pablo en 2 carta de los Corintios, verso 17. El Señor decidió reconciliarse con el pecador. ¿No? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses aquí. Él se reconcilió con ustedes. ¿Por qué? Porque Él satisfizo la justicia y la ira que debía caer sobre ustedes en los hombros del Señor Jesús, en esa cruz del Calvario. Pero también el Señor cambió sus corazones. Cambió sus corazones para que ustedes puedan entender esa verdad. Para que ustedes puedan correr hacia Cristo pidiendo y rogando reconciliarse con Dios. No, pero ellos debían apropiarse. El pecador necesita apropiarse de esa reconciliación. Podemos decir en cierto punto que esa reconciliación es objetiva, lo que Cristo consiguió por medio de la cruz, ¿no? Por aquellos pecadores que Él fue a morir en esa cruz, esas personas van a ser reconciliadas con Dios. ¿No? Pero para eso deben apropiarse de esa reconciliación. Deben abrazar esa reconciliación por medio de la fe. Pablo le escribe a los romanos y él le dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa enemistad quedó anulada. Lo que Cristo hizo en una cruz es anular esa enemistad que teníamos con Dios, pero para eso debemos confiar y descansar en el sacrificio de Cristo. Y nada más que Cristo. Nosotros, el pecador, debe creer y confiar y descansar en lo que Cristo hizo en la cruz por él. El hombre solo debe confiar, solo debe descansar en lo que Cristo logró en la cruz. Los falsos maestros enseñaban que las verdades del Evangelio no eran suficientes, que para encontrar la salvación necesitaban un conocimiento especial. Pero Pablo insiste en que solo se necesita escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio del Señor Jesús. En Él encontramos redención y perdón para poder ser reconciliados con Dios, nuestro Padre.
No se trata de nuestras obras, sino de la obra del Señor Jesús. Sino las obras que hizo el Señor Jesús. Él permitió, a través de su sacrificio, que nosotros podríamos acercarnos ante la presencia de Dios. Y eso, hermanos, entender lo que es la reconciliación con Dios, entender que nuestra enemistad con Dios ha sido anulada por gracia del Señor, por lo que hizo Cristo por nosotros en una cruz, es algo tremendo, hermanos. La reconciliación no depende de nosotros. Cristo la consiguió por nosotros y para siempre. Y para siempre, hermanos, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. No hay nada que nos va a separar de la presencia del Señor. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ese es tremendo lo que le dice Pablo a los Romanos, del capítulo 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si siendo enemigos, Dios decidió pagar el precio para reconciliarse con nosotros, entregando la vida de su amado Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios compró nuestra reconciliación con Él a un precio tan alto que es la vida de su Hijo, ¿nos dejará a la deriva a nuestra propia fuerza? ¿Dejará la reconciliación en nuestra santidad o nuestra propia fuerza? No, Él nos va a sostener. Él nos va a sostener. Tu pecado no puede hacer que Dios voltee su rostro contra nosotros. Nuestro pecado no va a hacer que Dios voltee nuestro rostro. Que Dios voltee su rostro hacia nosotros. Porque Él ya lo volteó cuando Cristo estaba muriendo en la cruz por nosotros. Cristo murió una vez y para siempre, hermanos. Cristo consiguió la reconciliación con Dios y con nosotros una vez y para siempre. No solo el apóstol Pablo estaba mostrando la necesidad de la reconciliación, no solo estaba mostrando o recordándoles a los colosenses también acerca de los medios que Dios proveyó, sino que también habló acerca del propósito de nuestra reconciliación. ¿No? En el verso 21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santo y sin mancha y irreprensible delante de Él. Ahí habla del propósito, de por qué Dios decidió o por qué Cristo permitió reconciliarnos con Dios. ¿No? El propósito de la reconciliación es que podamos presentarnos delante de Dios Santo. Él no solo anuló nuestra enemistad, sino que permitió que nosotros podamos entrar en una comunión permanente y continua con el Señor. Para presentarlo santo y sin mancha y irreprensible delante de Dios. El punto aquí no es cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve Dios. Pasamos de ser enemigos y odiadores de Dios a ser sus amigos, a ser sus hijos, a ser parte de su familia, a ser parte de su pueblo. Pasamos de ser pecadores hostiles hacia Dios, que odiábamos a Dios con todo nuestro corazón, a ser santos y sin manchas, porque Dios ve a Cristo en nosotros y eso es maravilloso. De hecho, la palabra santo que usa Pablo aquí hace referencia a estar separados, a estar consagrados, a ser parte de su pueblo, a estar separado del pecado y apartado para Dios. Cuando nosotros nos unimos a Cristo por medio de la fe, Dios nos ve tan perfecto y santo como lo es Cristo. Como lo es Cristo. Y eso se consigue mediante la justificación, ¿no? Que es otra de las grandes doctrinas, ¿no? De la fe cristiana. Nosotros entendemos que la obra de Cristo, no solo en la cruz el Señor Jesús cargó sobre sus hombros la condena que nuestros pecados merecían, o que la condena que los pecados de los pecadores que Él vino a salvar merecían, sino que también a través de su vida perfecta, ¿no? Esa justicia que Él merecía fue imputada en el pecador cuando Él decide confiar en el Señor Jesús. El Señor Jesús era la única persona que merecía la vida eterna. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesús, esa justicia que Él merecía es imputada a nosotros. Y por eso ahora el Padre nos ve como algo santo, nos ve como santos y sin mancha. Nos ve como una persona perfecta y justa. Cristo consiguió nuestra justificación. Es algo posicional, como llaman algunos teólogos, porque hoy
Dios nos ve como personas justificadas, a pesar de que somos pecadores, hoy nos ve como personas perfectas, porque ve a Cristo en nosotros, porque ve a Cristo en nosotros. Eso hace referencia también a la palabra sin mancha, es algo intachable, sin defecto. Es la misma palabra que se usaba para hablar de los animales que se necesitaban para los sacrificios. Y de hecho es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para hablar de Cristo, sin mancha, sin pecado. Así nos ve Dios hoy. Si te has arrepentido de tus pecados y has creído y descansado en el Señor Jesús, hoy te ves sin mancha, sin pecado. Y también irreprensible. No se trata de una persona a la cual no se le puede presentar cargos en su contra. Nadie lo puede acusar, dice Pablo en Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Satanás, que es el acusador por excelencia, es el que acusa a los hombres delante de Dios, no puede presentar cargo contra nosotros porque Cristo pagó cada uno y todos nuestros pecados. Toda la condena que nuestros pecados merecían, Cristo la llevó en una cruz. Cuando Satanás se levante en contra de nosotros, Cristo, nuestro abogado, se levantará. Y va a decir, yo pagué toda la condena que ese pecador merecía. No, por eso somos irreprensibles. Nadie podrá acusarnos delante de Dios. Porque tenemos nuestro abogado, y que es Cristo el Señor, que Él murió y pagó toda nuestra condena. Pero no solo el apóstol Pablo está hablando de que hoy posicionalmente somos justos delante de Dios, somos perfectos delante de Dios por medio de lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Sino que está haciendo referencia a una realidad futura, hermanos. Porque nosotros en un futuro, cuando el Señor venga, vamos a hacer en la práctica lo que posicionalmente hoy somos. Nosotros hoy fuimos declarados justos delante de Dios a pesar de que éramos pecadores. ¿No? Pero un día cuando el Señor venga a buscarnos, nosotros vamos a pasar la eternidad con Dios, pero ya sin pecado, con un cuerpo glorioso, ya sin pecado, hermanos, sin pecado. Y lo que hoy es posicionalmente, lo que hoy es judicialmente, podríamos decirlo de esa manera, en un futuro va a ser algo práctico, va a ser algo real, va a ser algo propio. Nosotros vamos a estar en cuerpos gloriosos, sin contaminación, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, dice el apóstol Pablo en Efesios, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Un día nosotros nos presentaremos delante de Dios ya sin pecado. Lo que hoy somos judicialmente delante de Dios, hoy Dios nos ve personas perfectas porque ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Pero un día, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros vamos a estar con Dios por la eternidad, pero ya sin un cuerpo pecaminoso. Ya no vamos a tener tentaciones. Ya no vamos a caer en el pecado. El apóstol Juan también dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Vamos a ser igual que Cristo. Pero no solo habla de algo judicial, ¿no? No solo habla de ser irreprensibles, de ser santo y sin manchas delante de Dios y lo que vamos a hacer en un futuro, sino que también habla de algo práctico en nuestras vidas, en este mundo también, ¿no? Porque una persona que ha sido reconciliada con Dios y que ha creído en el Evangelio, esa persona no vuelve a ser igual, ¿no? El propósito es algo real en la vida del creyente. El fin no es lograr que nosotros podamos reconciliarnos y continuar nuestra vida normalmente. No. Las personas que han sido reconciliadas con Dios van a ser transformadas. Es imposible que el hombre pueda presentarse delante de Dios viviendo como la vida, como antes de conocer a Dios, siendo enemigos de Dios como eran antes. No, cuando el Señor transforma el corazón de una persona, esa persona ya no vuelve a ser igual. Esa persona que tanto odiaba y resistía a la voluntad de Dios, ahora se sujeta a la voluntad de Dios y ama sujetarse a la voluntad de Dios, a pesar de que algunas veces puede pecar. Pero hay un deseo sincero en su corazón en obedecerle, en obedecer
esos mandatos que antes tanto odiaba, Y eso es lo que el Señor, a través de su Espíritu, hace en nuestros corazones, ¿no? Y ese es el propósito de la reconciliación, ¿no? Presentarlos delante de Dios en un aspecto judicial santo y sin mancha, irreprensible delante de Él, porque ve la sangre de Cristo sobre nosotros, ¿no? Haciendo referencia también a una realidad que va a pasar en el futuro cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero también hace referencia, o el propósito por el cual el Señor nos reconcilia, también es una realidad en nuestras vidas hoy. Nuestras vidas han cambiado. Ya no somos amos de nuestras vidas. El Señor Jesús es amo de nuestras vidas. Ese es el propósito de la reconciliación, ¿no? Pasar de que nuestro amo sea el pecado a que el Señor Jesús sea nuestro amo y Señor. Y que nosotros deseemos seguir su propia voluntad. Pero también el apóstol Pablo en este pasaje nos muestra en el verso 23 las pruebas de la reconciliación. ¿Cómo podemos ver que una persona ha sido reconciliada con Dios? En el verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La evidencia de que hemos sido reconciliados con Dios es que perseveraremos en la fe. La ecuación es algo simple, ¿no? A veces se puede prestar a confusión, ¿no? No es que nosotros somos salvos por perseverar en la fe, sino que porque somos salvos vamos a perseverar en la fe. El verdadero creyente va a perseverar hasta el fin. El verdadero creyente va a perseverar hasta el fin. Recuerden, hermanos, que en el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo aquí es en la realidad en donde una iglesia estaba siendo influenciada por falsos maestros, ¿no? Y que querían introducir herejías dentro de la congregación. Pero el apóstol Pablo está diciendo que los verdaderos creyentes van a seguir firmes en el Evangelio. Van a seguir firmes en el Evangelio, no se van a dejar influir por las falsas doctrinas. No se van a dejar influir por las falsas doctrinas. La continuidad en el Evangelio de Cristo iba a demostrar que la persona realmente había sido salvada y por lo tanto sería presentada santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios. La realidad de aquella persona que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza en el Señor Jesús, en la obra que hizo el Señor Jesús para reconciliarlo con el Padre, es que esa persona seguirá creyendo en Él y se seguirá arrepintiendo de sus pecados. El verdadero creyente es una persona que vive en arrepentimiento, porque nosotros vivimos en este lado de la eternidad en cuerpos caídos. Y a pesar de que somos hijos de Dios, pecamos también. Por eso el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si bien la vida del creyente no es una vida que habita en el pecado, que vive en el pecado, sino que el pecado va a ser algo extraordinario, no va a ser algo ordinario, no va a ser algo que vive en pecado, sino que comete pecado algunas veces, ¿no? Porque vivimos en cuerpos pecaminosos. Por eso esa persona va a seguir arrepintiéndose de sus pecados. No porque pierde la salvación y luego la recupera, pierde la salvación y la recupera, no, porque la salvación es una vez y para siempre. Pero la evidencia de que esa persona ha sido transformada es que se va a seguir arrepintiendo de sus pecados. Es que va a seguir confiando en el Señor Jesús. Que cuando peca sabe que Cristo ya pagó por ese pecado. Y que no tiene que hacer algo más para tratar de volver a reconciliarse con Dios. Como enseñaban estos falsos maestros, como enseñan muchos hoy, hermanos. No es una falsa enseñanza que estaba ya hace más de 2000 años, sino que es una realidad hoy también. Nosotros debemos creer, hermanos, si nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, si hemos confiado y depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, en su sacrificio, todos nuestros pecados, los que cometemos hoy, los que vamos a cometer mañana, ya fueron pagados por el Señor Jesús. Las condenas que esos pecados merecen ya fueron pagadas por el Señor Jesús. No, y nosotros vamos a arrepentirnos porque sabemos que estamos ofendiendo a ese Dios que nos amó tanto y envió a su Hijo a morir por nosotros.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Las personas que entendieron la reconciliación no pueden vivir como lo hacían antes. Ahora son nuevas criaturas, tienen otra forma de ver las cosas. Ahora quieren y desean vivir en sumisión a su palabra. La veracidad de la fe cristiana se mide en cuanto a nuestra permanencia en el Evangelio. En aquellos tiempos decíamos que los gnósticos enseñaban que el Evangelio no era suficiente, ¿no? Que ellos debían como subir escalas, ¿no?, de conocimientos para ser salvos. Y hoy decíamos recién que no es muy distinto a lo que pasa hoy, quizás con otros matices, con otros colores, pero esas falsas enseñanzas están introducidas en la iglesia, ¿no? Hoy muchas veces te dicen que el Evangelio es para los inconversos, es el primer paso y ya está. Ahora nosotros tenemos que acceder a otros tipos de conocimiento, a otras verdades, ¿no? Pero el Evangelio, hermanos, es el corazón de la iglesia. El Evangelio es el camino por el cual debemos transitar, no es el primer escalón de una escalera. No, hermanos, el Evangelio es el camino por el cual debemos transitar hasta el cielo, ¿no? Vivimos en el Evangelio, nosotros afirmamos y creemos y hemos aprendido a lo largo de todos estos años, de estos últimos 2 años como iglesia, que la iglesia debe ser centrada en el Evangelio, que la iglesia sin el Evangelio no es nada, hermanos. El Evangelio no es solamente para ser salvo. Nosotros vivimos en el Evangelio. Nosotros somos santificados en el Evangelio. Nosotros somos motivados en el Evangelio. Nosotros somos confrontados por el Evangelio, hermanos. Somos animados por el Evangelio, hermanos. Sin el Evangelio no somos nada. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación debajo del cielo. Él dice que aquellos que perseveran en la fe, esas personas fueron reconciliadas con Dios. Esa reconciliación se evidencia a través de la perseverancia, y nosotros encontramos en las Escrituras que esa perseverancia funciona en la sinergia. Conocemos lo que es la sinergia, son 2 fuerzas que se trabajan juntos para lograr un fin, ¿no? Y la santificación y la perseverancia de nuestra fe es un trabajo en conjunto con el Señor, ¿no? En la salvación es solamente el Señor operando en nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón para que nosotros podamos depositar nuestra fe en el Señor Jesús. Pero la santificación, en la perseverancia, es algo distinto. Es el Señor operando y nosotros también trabajando para nuestra santidad y perseverancia. El Señor persevera nuestra fe, pero eso no significa que nosotros debemos quedarnos con brazos cruzados. No anula nuestras responsabilidades. El apóstol Pablo habló de esta verdad en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense lo que dice en este versículo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí están las 2 grandes verdades unidas. No dice ocupados en vuestra salvación. La palabra ocupados dice trabajo, esfuerzo. Esfuérzanse, trabajen en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el deseo, el querer como el hacer. Dios es el que genera en nosotros la pasión y el amor para que lo obedezcamos y vivamos para su gloria. Dios es el que desea eso en nuestro corazón. Es lo que genera en nuestro corazón, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que vivir en obediencia. Somos nosotros los que tenemos que agarrar la Biblia. El Señor nos va a agarrar la palabra de Dios y nos va a leer para que nosotros la escuchemos. Somos nosotros los que tenemos que orar. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones. Dios pone el deseo y la motivación, pero es el creyente quien debe trabajar y esforzarse para vivir en santidad, para vivir en obediencia a su palabra, ¿no? La perseverancia es una evidencia de que hemos sido reconciliados con Dios. Por eso debemos trabajar para eso, hermanos. El Señor es el que nos perseverará. Hermanos, el Señor no nos va a dejar solo. Si el Señor, como decíamos en Romanos, si el Señor pagó un precio tan alto para nuestra reconciliación, no nos va a dejar solo ahora. No, pero eso es un trabajo en compañerismo, podríamos decir, con nosotros. Nosotros debemos esforzarnos. La palabra ocupados habla de un esfuerzo, de un trabajo incesante
por nuestra salvación, por nuestra santificación. Nosotros debemos trabajar. Nosotros debemos estudiar el Evangelio. Nosotros debemos estudiar su palabra. Nosotros debemos orar, doblar rodillas, clamar al Señor. Nosotros debemos vivir en comunión. Nosotros debemos servir en la iglesia. El Señor no va a venir a servir por nosotros. Nosotros debemos trabajar. Y seguramente muchos de nosotros, y de hecho recordamos, muchas personas que estuvieron con nosotros, que se han bautizado, que han profesado conocer el Evangelio, que nosotros hemos escuchado con nuestros oídos contar su testimonio, pero hoy ya no están. Hoy no han permanecido en la fe. No han permanecido y no han perseverado en el Evangelio. Y hoy viven como cualquier otra persona. Pero el problema no es que Dios los ha descuidado, que Dios se olvidó de ellos. La realidad es que esas personas nunca fueron de Dios. Nunca habían sido reconciliados genuinamente con el Señor. Eso lo dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. La permanencia es una evidencia de la fe, hermanos, de la fe verdadera. El verdadero creyente va a perseverar en el Evangelio, va a perseverar en la fe a pesar de sus luchas, a pesar de que alguna vez puede pecar, y eso es una realidad, hermanos. David pecó, pero el Señor lo transformó, el Señor hizo que él se arrepintiera de su pecado y volviera a su camino. Eso es el trabajo que el Señor va a hacer. Va a perseverar a sus hijos. Los va a confrontar con su pecado y van a volver a su camino. Pero aquellos que se alejan y nunca más vuelven es porque nunca, jamás fueron del Señor. Por eso ellos, si realmente habían sido reconciliados, si realmente iban a ser presentados delante de Dios, santos, sin mancha, irreprensibles, iban a perseverar en el Evangelio, en la esperanza del Evangelio. Por eso, hermanos, cuán importante es que nosotros podamos entender esta verdad. Hoy la Iglesia del Señor es atacada por muchas falsas herejías, o falsas enseñanzas que terminan siendo herejías, ¿no? Hoy muchos intentan acomodar el Evangelio a las demandas de las personas. Pero el Evangelio nos enseña que la reconciliación con Dios es por medio de Cristo y es eterna, y nosotros no debemos agregarle nada. Él prometió que un día también va a venir a buscarnos. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la promesa que nos deja el Evangelio, que el Señor un día va a regresar a buscar a su iglesia. Y esa es nuestra motivación. Y esa es el ancla de nuestra alma, el saber que nosotros estamos acá, pero somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Porque sabemos que nuestra ciudadanía es la ciudadanía de los cielos. ¿Qué es nuestra esperanza? Nosotros no esperamos ser ricos aquí. Nosotros no esperamos las promesas aquí en la tierra. Nuestra ancla, nuestras promesas, nuestro anhelo, nuestra motivación es un día estar con el Señor. Y esas son las promesas del Evangelio, las cuales la iglesia de Colosa no se debía alejar. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo también está atacando una vez más otra de las falsas enseñanzas que estaban promulgando estos herejes, que el Evangelio era para solo un grupo de personas determinadas, de intelectuales. Pero él te está diciendo que todo ese evangelio que ellos habían creído, que ese evangelio que había transformado a esos creyentes de Colosas, ese evangelio se estaba predicando en todo el mundo. En todo el mundo conocido de aquel entonces, ¿no? Ese mismo evangelio era para todo tipo de personas. No solo para un grupo selecto de intelectuales, ¿no? Y esa es la reconciliación que Cristo logró por nosotros, ¿no? Aun cuando éramos sus enemigos, cuando éramos hostiles, cuando odiamos al Señor, Él decidió ir a nuestro rescate y enviar a su Hijo para pagar el precio de nuestra reconciliación con Dios, ¿no? Él decidió tomar el costo que nosotros merecíamos pagar, que nosotros debíamos pagar. ¿Y cómo? En el infierno. En el infierno, hermanos. Todos nosotros debemos estar hoy ya en el infierno. Pero Dios decidió tomar ese costo sobre los hombros de sus hijos, de su Hijo. Él envió a su Hijo a morir en una cruz para que sobre sus hombros caiga toda la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Y así
a través de ese sacrificio, ¿no? A través de ese sacrificio poder estar en comunión con nosotros. Hoy y para siempre. Hoy y para siempre. Hermanos, y eso nos tiene que quedar en claro, hermanos. Lo que Cristo logró en la cruz es una vez y para siempre. Es una vez y para siempre. Él ha conseguido la reconciliación completa y total. Completa y total. Vamos a decir, ¿por qué resalto esto? Porque es lo que Pablo estaba resaltando aquí. Pablo estaba resaltando y dice, no necesitan hacer otra cosa. No necesitan aprender otra cosa. Ustedes, entendiendo el Evangelio, creyendo en el Evangelio, ya han sido reconciliados con Dios. Y eso es suficiente. Cristo es suficiente. Su obra es suficiente. La cruz, la muerte en la cruz es suficiente. No necesitan otra cosa. Y eso a su vez maravilloso. Y es a su vez maravilloso, hermano, porque nosotros no merecíamos nada. Cuando uno contempla lo que era nuestro pasado, uno no puede dejar de admirarse por la gracia del Señor. Por eso, hermanos, nuestra reconciliación con Dios está segura en Cristo y nada más que Cristo. Es eterna, no podemos agregar o hacer algo para ganarla o para mantenerla. Es el Señor, es el Señor a través de la obra de su Hijo. Hecho está, dijo el Señor Jesús. Ya está. La paga del pecado de los hombres, de los pecadores que Él fue a morir en la cruz, ya había sido cumplida. Debemos confiar en el Evangelio, debemos velar por el Evangelio. Cuando la tentación asedia y cuando Satanás nos acusa, nosotros debemos gritar y debemos creer que fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Señor. Hermanos, y gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos encuentre trabajando en el Evangelio. El Señor nos encuentre trabajando en el Evangelio para que se refleje en nuestras vidas. No recuerden, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, trabajen, esfuércense, dice el apóstol Pablo. Ese es el énfasis de esa palabra. Esfuércense, terminen cansados por trabajar en el Evangelio para que el Evangelio se refleje en sus vidas. Pero no solo eso, hermanos, sino también para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios que hoy nombrábamos en el capítulo 5, hablando acerca del ministerio de la reconciliación, él dijo, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Él nos dio el ministerio, Él nos dio el trabajo, Él nos dio la posibilidad de servir para los no creyentes. ¿Y cómo? Predicando el Evangelio. Llamando a las personas a que se reconcilien con Dios. Y por eso, hermanos, así como Dios quiso que el hombre se reconcilie con Él, nosotros debemos tener ese mismo espíritu de llamar a las personas que se reconcilien con Dios a través de la predicación del Evangelio. Por eso, hermanos, debemos amar, pero con el amor de Dios, que es un amor que no se separa de la verdad. El amor... Dios no decidió amar a las personas y dejar a un lado su pecado, ¿no? Nunca debemos amar dejando de lado la verdad, porque así como Dios mostró su amor sin dejar insatisfecha su justicia, nosotros debemos mostrarle a las personas cuán pecadores son, así como nosotros lo éramos. Nosotros debemos mostrarle la realidad de las personas que necesitan un Salvador, así como Pablo lo está haciendo con estos hermanos. Nosotros debemos predicar el Evangelio fiel, hermanos. Y ese Evangelio también trae una mala noticia. Pero eso es parte del amor de Dios. Nosotros debemos decir la verdad en amor. Dice el apóstol Pablo como si rogasen a las personas, como si la palabra rogar habla de lágrimas en los ojos. Nosotros no somos jueces. Nosotros vamos a las personas rogándoles con lágrimas en los ojos, reconcílense con Dios. Reconcílense con Dios porque un día Él va a derramar su ira. Y hermanos, el Señor va a derramar 2 veces su ira. O en 2 lugares diferentes. O es en la cruz o es en el infierno. No hay otra posibilidad. No hay lugares intermedios.
Y esa es la realidad de que una persona debe saber, de que todo pecador debe saber. Es como si una persona está enfermo de una enfermedad terminal. El médico no le puede decir que está todo bien. Le tiene que decir la verdad, porque si no se va a morir. Y es así con nosotros. Nosotros debemos decirle a las personas que son pecadores y están enemistados con Dios, que Dios le ha declarado la guerra al pecador. Pero Dios ha provisto un medio para que puedan reconciliarse con Él, y ese medio es el Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos trabajar. La palabra ministerio habla de servicio. Habla de servicio. Es un servicio a Dios cuando nosotros predicamos el Evangelio. Es un servicio a Dios. Hermanos, nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. Nunca nos olvidemos del Señor de dónde nos ha sacado. Siendo tan hostiles hacia Dios, viviendo de nuestra manera, pero el Señor decidió abrir nuestros ojos y mirar la gloria de la cruz. Y eso es lo que también nos va a permitir recordar los elementos, ¿no? De que éramos tan hostiles y enemigos de Dios, pero a pesar de eso el Señor decidió salvarnos. El Señor decidió reconciliarnos para que podamos estar en comunión eterna con Él. Y eso es la vida eterna, ¿lo acuerdan cuando lo vimos? La vida eterna es estar en comunión con el Señor. Y eso lo podemos hacer hoy, si nos hemos arrepentido, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído y confiado en el Señor Jesús, hoy puedes estar en comunión con el Señor. Así que, hermanos, eso es estar reconciliados con Dios, ¿no? Y gloria a Dios por Cristo, hermanos. Gloria a Dios por Cristo y solamente por Cristo. Porque es a través de Él y solo por Él que nosotros podemos ser reconciliados. Amén.